un error ahorita. Y para que esto se encuentre grabado desde un comienzo, recuerda que me quedé en cilindro en revolución, el tema de hoy día es ejercicio de prismas y cilindros. Hemos descrito lo que es un prisma, ¿ya? Como un sólido geométrico que se encuentra limitado por la superficie tanto superior como inferior de dos regiones, como se ven acá, polígonos laterales y laterales que se encuentran paralelas y laterales que se encuentran limitados por regiones paralelográmicas. Este es un paralelogramo, como tú ves acá, ¿ya? Clasificación de estos ¿cómo se llama? Llamados prismas. Hay prismas rectos, cuando están así todos inclinados, y hay prismas oblicuos, así como echados. Yo lo dibujé en su delante, estos prismas, ¿no? El prisma recto es aquel que tiene sus aristas laterales perpendiculares a las bases y sus caras laterales son rectángulos, como lo ves acá, ¿ya? El prisma oblicuo, cuyas aristas laterales son oblicuas a las bases. Este de acá es como inclinado, ¿ya? Sus caras laterales son paralelogramos, ¿ya? Prisma regular es un prisma recto cuyas bases son polígonos regulares. Área de la superficie lateral, área de la superficie total y lo que se llama volumen. El área de la superficie lateral es arista lateral por perímetro de la base. El área de superficie total es área lateral más 2 veces área de la base. Volumen es área de la base por altura. El cilindro, bueno, como le dije, hay distintos tipos de prismas, ¿no? Hay prismas como se llama con base cuadrada, hay prismas, inclusive dibujar por acá uno con base pentagonal, ¿ya? Pero si la figura es un círculo, lleva un nombre especial llamado cilindro. Es descrito como el cilindro, un sólido obtenido al interceptar una superficie cilíndrica cerrada por medio de dos planos paralelos. Las regiones que determinan dicho plano son las bases del cilindro y la distancia entre ellos es la altura. Prácticamente la distancia entre estos dos planos vendría a ser la altura. El cilindro recto oblicuo, ¿ya? Si los planos son perpendiculares a las generatrices, el cilindro es recto. En caso contrario, es oblicuo y en ambos casos son bases, son congruentes, ¿ya? ¿Qué me dice ahí, cómo se llama, Victoria Chacón con respecto a cilindro de revolución? De una lecturita. ¿Está por ahí, Victoria Chacón? No hay, ¿no? Profesor, estoy descargando las Ya, aplicaciones como video de celular. ya. Ahora sí, de una lecturita ahí que dice, cilindro de revolución. Se genera de girar 360 grados una región rectangular alrededor de un eje que contiene a un lado las bases son círculos y la altura mide igual que la generatriz. Es también llamado cilindro circular. Correcto, correcto. Y miren, ¿Ok? Hola amigos. para que tengan una mejor idea de que diga un cilindro en revolución, ¿ya? Miren, vamos ¿Cómo a están? colocar. Nuevamente por aquí y en esta ocasión para compartir con ustedes acerca del cilindro de revolución. Empezaremos primero con la definición de este sólido. El espacio, trazamos el eje, ahora graficamos el rectángulo de tal manera que uno de sus lados esté contenido en el eje, como pueden ver ustedes en sus respectivas pantallas. Giraremos el rectángulo alrededor del eje en este sentido. Pero antes quiero que tengan presente lo siguiente. Este lado del rectángulo, su desplazamiento va a formar a la superficie cilíndrica, razón por la cual se le llama generatriz. Así que prestenle atención durante la simulación de giro. También quiero que le presten atención a la base superior y a la base inferior de este rectángulo, quienes se van a constituir
Los lados se van a constituir como los radios de las bases circulares del cilindro de revolución. Entonces, no perder de vista a estos conceptos. Bien, teniendo en cuenta esto, empezamos la simulación del giro de este rectángulo alrededor de este eje. Empezamos a girar. Giramos el rectángulo alrededor del eje y aquí nos vamos a detener a mitad del camino con el propósito de reflexionar acerca de la superficie que ha formado este lado del rectángulo durante su desplazamiento. Se ha formado ahí la superficie cilíndrica. Por eso le decía que a este lado se le llama generatriz. Entonces continuamos girando el rectángulo alrededor del eje. Seguimos girando hasta completar la vuelta. Ahí está. El sólido que se ha formado es un cilindro de revolución, donde sus bases son dos círculos paralelos y congruentes. Es decir, estos dos círculos son paralelos y congruentes. Aquí tenemos, estimados amigos, al cilindro de revolución. Ahora veamos los elementos de un cilindro de revolución, que son muy importantes a tener en cuenta a la hora de resolver un problema. Aquí tenemos la base superior del cilindro y la base inferior del cilindro. Estas bases circulares son paralelas y congruentes. Tenemos aquí el eje del cilindro, está representado por la recta O'1, el eje del cilindro, y la altura del cilindro viene a ser la distancia que existe entre la base superior y la base inferior del cilindro. H representa entonces la altura del cilindro. También tenemos los radios. Aquí tenemos el radio de la base superior y el radio de la base inferior. Dichos radios tienen la misma longitud en virtud de que las bases son congruentes. Entonces el radio de las bases. Y por último, tenemos aquí al responsable de la formación de la superficie cilíndrica. Mn, que viene a ser la generatriz. Mn, la generatriz. Ahora veamos el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro de revolución. Pero antes de ver el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro de revolución, quiero que tengan o consideren lo siguiente. Durante la explicación del desarrollo, quiero que le echen una miradita a lo que le va a pasar a la circunferencia, tanto la circunferencia superior como la inferior. Además, debemos considerar que la generatriz del cilindro se constituye como la altura del mismo. Nuestro interés en el cilindro es la superficie lateral, es esto, solamente la superficie lateral. Así que vamos a hacerle un corte y para ello utilizamos la tijerita de las TIC en la matemática. Esta es la tijerita de las TIC en la matemática. Va a hacer el corte de manera vertical. Hacemos el corte y ya está. Ahora vamos a abrir el cilindro para ver su superficie lateral. Procedemos a abrir el cilindro. Ahí está. Observen, el cilindro se está abriendo. Y chequen qué es lo que está pasando con la circunferencia, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Seguimos. Seguimos abriendo el cilindro y vamos a tener el desarrollo de la superficie lateral. Esta prácticamente es un rectángulo. Entonces, el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro de revolución es un rectángulo. Aquí lo tenemos. En donde debemos tener en cuenta que la base superior es la longitud de esta circunferencia y la base inferior también es la longitud de esta circunferencia. Si yo quiero o si queremos calcular el área lateral de un cilindro de revolución, basta calcular el área de este rectángulo. ¿Ok? Así que procedemos al cálculo del área lateral. Es la base del rectángulo, que viene a ser la longitud de la circunferencia o perímetro de la circunferencia, por la altura del rectángulo, que viene a ser también la altura del cilindro. Entonces, el área lateral es igual al perímetro de la circunferencia por la altura. Debemos recordar que la circunferencia es
2pi por radio. Reemplazamos para finalmente obtener la fórmula del área lateral. Reemplazamos el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por radio, multiplicado por la altura del cilindro. Ya tenemos entonces el área lateral. Veamos las magnitudes a calcular de un cilindro de revolución. El área lateral ya lo calculamos. Sabemos que es igual a 2pi por el radio por la altura. Ahora veamos cómo se calcula el área total de un cilindro. Aquí vamos a sumar el área lateral, que ya lo tenemos, más las dos áreas de las bases circulares, la base circular superior y la base circular inferior. Entonces reemplazamos, porque el área lateral lo conocemos, es 2pi por radio por altura, más 2 veces el área de la base. La base, como es un círculo, es pi por radio al cuadrado. Así que lo reemplazamos. Aquí tienen el reemplazo. Esto es el área lateral y esto es el área de una base, pero multiplicado por 2, ya que son iguales. Entonces, el área total. Para representar la fórmula, factorizamos acá, tenemos un factor común, 2πr, así que extraemos el factor común y el área total quedaría de esta manera. Esta es la fórmula final para calcular el área total de un cilindro de revolución. Veamos ahora el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? El volumen se calcula multiplicando el área de la base por la altura. No olvidemos que la base es circular. Vamos a multiplicar por la altura del cilindro. Entonces, como el área es circular, entonces reemplazamos. El volumen sería igual al área de la base, que es pi por radio al cuadrado, por la altura. Pi por radio al cuadrado por la altura. Bien, ahora quiero compartir con ustedes un ejemplo de aplicación para poder reafirmar los conceptos que hemos aprendido aquí. Veamos entonces un ejemplo de aplicación. Aquí nos dicen que un cilindro es... Bueno, hasta ahí nada más, por mientras, ya, seguimos acá. Cilindro de revolución, ya hemos dicho cómo genera cilindro de revolución. Ya este es un rectángulo que al girarlo, este se gira, claro, y se genera lo que se llama un cilindro al cual tú lo ves aquí al costado. ¿Ya? Cilindro de revolución. Hemos calculado la superficie lateral, ya fue explicado, 2pi radio generatriz. Recuerden que la generatriz, ¿con quién coincide la generatriz? A ver, si más o menos se dan cuenta, ¿con quién coincide la generatriz? Es con la... A ver, ¿con quién coincide? Por altura. Con la altura, ¿no? Con la altura. ¿Cómo te llama la que intervino? Paula. Paula. Hay nuevos que han ingresado, amigos que no los tengo en la lista. Voy a tener que... Dios mío, tardecito, mía. Está por ella. Sumi, creo también no ha tenido lista. Asumi, de Fabricio Linares, no lo tengo, no, sí está ahí. Iván Ocay, pues está ahí. Leli García Malca, no lo tengo ahí. Marjorie. Melanie Culi, Nicolás Luján Párraga. Paula Vázquez, también no lo tenía. Y Luisa Guarniz, tampoco lo tenía en lista. Tan poco tardones, ¿ah? Los chicos, no sé, dan el sueño. Yo pongo ahí con verde como para indicarme de que estos han llegado medio tardecitos. Los que ven arriba son los primeros que han llegado aquí al aula. Despertado.
Asumi Paredes. Asumi. Por los países. Ahí está Asumi. No hay Asumi. Leli García Malca. Leli García. Presente, profesor. Melanie Culi. Melanie Culi. profesor. Paula Vázquez. Presente, profesor. Luisa Guarniz. Luisa Guarniz. Bueno, fíjate, hoy se ponen a dormir, creo. ¿Ya? Ya. Y su punto para Paula Vázquez no me respondió. Entonces, ¿con qué coincide? Dije la generatriz con la altura. O sea que acá también es, dale, que le colocan en la lateral como 2pi radio por altura. No. Sí, por altura. Por altura. El área de superficie total del cilindro vendría a ser el área de la superficie lateral más 2 veces el área de la base, ¿no? Así más o menos, el área de la base. El volumen de un cilindro sería área de la base por la altura. El área de la base es un círculo, pi radio cuadrado por altura h, ¿no? En más clases de prismas que hemos visto también tenemos el prisma irregular, el paralelepípedo, el ortoedro, el prisma triangular y el cuadrangular, según sea la base, ¿no? Ya dije, ¿cuál es? A ver, los que estuvieron atentos, ¿cómo se llama el nombre especial de aquel prisma que tiene su base circular? ¿Cuál es el nombre especial de ese prisma que tiene? ¿Cómo cambia el nombre? ¿Cómo se le llama? Cilindro de revolución. Cilindro de revolución y que genera a través de la rotación de un rectángulo. ¿Cómo te llamas? Paula. Paula Vázquez, ¿no? Luisa Guarniz. Azumi Paredes. No hay chicos, solamente han colocado su nombre nomás para que uno piense que están ahí. ¿Ya? Entonces ahí, vamos a comenzar a trabajar en clase. Un rectoedro es lo que tú ves también como un prisma. El prisma también se llama rectoedro. Calcular el volumen. A ver, dígame la respuesta por el chat. ¿Qué volumen tiene eso? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen de ese prisma? ¿Mm? A ver, vamos a ayudarle, ¿ya? El volumen se calcula como multiplicando la base, el área de la base, por la altura. Oye, ¿y la base qué es? Es un rectángulo. ¿Y la base cómo se calcula? Largo por ancho. O sea, en este caso sería 4 metros por 1 metro. ¿Y la altura? ¿Cuánto es la altura? 1 metro. Ahora entonces, ¿cuánto es el volumen? Bien, 4. Raúl Luján Párraga. ¿Cuánto es el volumen? ¿No saben el resto? Bien, Paula Vázquez. Ya. Bueno, supongo que el resto no sabe. Marjorie, no, Marjorie, multiplica bonito, hijita. 4 por 1 por 1. Correcto, Marjorie. Ya. Otro alumno. ¿De más? ¿Nadie? Ya. Eso lo multiplican, ¿ah? Ya, y me lo pasan a veces como
como que me lo terminan, ¿no? A pretender a los demás que lo multipliquen por ellos. Ya están ganadosos para que les haga ese tipo de operación. 2. ¿Cómo se hace el número 2? Igualito. El volumen. ¿Qué es el volumen? El área de la base por la altura. La altura lo tengo. La altura es 3 metros. El área de la base es este ancho por esta superficie de acá. ¿Cómo puedo sacar este de acá? Ah, es 37. Recuerda, hay una propiedad del ángulo de 37 grados. ¿Ya? Esta propiedad es de que... El triángulo notable. Es un triángulo notable. ¿Qué sería acá? Al 37 se lo pone 3, al otro sería 4, este sería 5. ¿Qué se necesita? Saber esto. Si aquí es 3 metros, ¿cuánto es este? 4. Correcto, 4 metros. ¿Ya? Entonces, el área de la base sería 4 metros por... 36 sería el... Ya, escríbame la respuesta. Sería 36, 12 metros cuadrados, ¿ya? 36. Metros cuadrados. Nombre. 36 metros. Profesor Raúl Luján. Ya. Bien, Raúl Luján. Son 36. Y 36 metros cúbicos es harto, ¿ah? Es harto 36 metros cúbicos. ¿Ya? Lo que voy a decir es que a veces los que tienen tanque de agua, solamente un tanque de esos que cargan los carros, tendrían unos 3 o 4 metros cúbicos de agua, ¿no? Es harto. Y si te piden arena también, la arena, la gravilla, eso que piden para la construcción, también lo compras por metro cúbico, 1 o 2 metros cúbicos y es bastante. Una cantidad medio tan gigante. Porque un metro cúbico trae 1000 litros. Un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Parece chiquito, pero es grande esta cantidad. Calcula el volumen del octoedro. A ver, este.